En lo más profundo de los bosques oscuros de Baviera, oculto entre la espesura de los árboles y rodeado de una atmósfera de misterio, se encontraba un laboratorio militar alemán conocido solo por unos pocos como Die Schwarzfestung o la Fortaleza Negra. Era un complejo subterráneo secreto, escondido bajo la superficie, donde los científicos del Tercer Reich trabajaban en experimentos oscuros y peligrosos destinados a cambiar el curso de la guerra. El Dr. Heinrich Kessler, un científico brillante pero profundamente perturbado, lideraba un proyecto cuyo objetivo era crear soldados que nunca necesitaran descansar, que no sintieran dolor y que fueran implacables en el combate. El proyecto, conocido internamente como Projekt Unsterblich, Proyecto Inmortal, implicaba la reanimación de cadáveres mediante una combinación de tecnología avanzada y antiguos rituales ocultistas. Una noche lluviosa y oscura, el Dr. Kessler y su equipo estaban a punto de realizar una prueba crucial. En la sala principal del laboratorio, los cuerpos de varios soldados caídos, recientemente exhumados, yacían en frías mesas de metal. Kessler, con su bata blanca manchada de sangre y su rostro iluminado por la luz intermitente de las máquinas, comenzó a recitar un antiguo encantamiento mientras sus asistentes ajustaban complejos dispositivos a los cuerpos inertes. Con un zumbido creciente, las máquinas cobraron vida, emitiendo destellos eléctricos que recorrían los cuerpos muertos. Durante un instante, pareció que el experimento había fracasado, pero de repente, uno de los cadáveres comenzó a moverse. Sus ojos vacíos se abrieron y un gemido gutural surgió de su garganta. Los otros cuerpos pronto siguieron, levantándose lentamente de las mesas, con movimientos torpes y antinaturales. El éxito inicial del experimento se convirtió rápidamente en una pesadilla. Los soldados reanimados no eran los guerreros obedientes que Kessler había esperado crear. Eran criaturas sedientas de carne, impulsadas por un hambre insaciable. Sin previo aviso, los zombis atacaron a los médicos y asistentes en la sala. Gritos de terror llenaron el aire mientras las criaturas desgarraban la carne y se alimentaban de sus víctimas. En cuestión de minutos, los científicos y médicos se habían convertido en zombis también, aumentando la horda hambrienta. El pánico se extendió rápidamente por todo el complejo. Los soldados alemanes, alertados por los gritos y el caos, acudieron en masa para contener la amenaza. Pero sus balas solo ralentizaban a los zombis momentáneamente. Uno a uno, los soldados fueron derribados, y aquellos que caían se levantaban nuevamente como parte de la horda imparable. Entre los soldados que intentaban frenar la marea de no muertos se encontraba el teniente Hans Bauer, un veterano curtido en numerosas batallas. A medida que las filas de zombis crecían, Hans vio con horror cómo sus camaradas eran superados. Los disparos resonaban sin cesar, pero nada parecía detener a las criaturas. La situación era desesperada. En medio de la confusión, un pequeño grupo de soldados liderados por el capitán Wilhelm Richter se reunió en una de las salas de control secundarias. Sabían que la situación era insostenible y que debían tomar una decisión drástica. Conscientes de que no podían permitir que la plaga se extendiera más allá del laboratorio, elaboraron un plan desesperado para destruir el complejo. Armados con explosivos, el grupo de soldados se abrió camino entre las hordas de zombis. Cada enfrentamiento dejaba más compañeros muertos, pero su determinación no flaqueaba. El capitán Richter, junto con Bauer y otros 4 soldados, avanzaron con dificultad, protegiéndose unos a otros mientras colocaban las cargas de dinamita en puntos estratégicos del laboratorio. El Dr. Kessler, quien había sobrevivido al ataque inicial escondiéndose en su oficina, observaba los monitores de seguridad con un creciente sentimiento de desesperación. Todo su trabajo, sus sueños de una Alemania invencible, se estaban desmoronando. En un último acto de locura, intentó comunicarse con los soldados, rogándoles que no destruyeran el laboratorio. Sin embargo, sus súplicas fueron ignoradas. Con el temporizador en marcha, el grupo de soldados se abrió paso de vuelta a la superficie. Los zombis lo seguían de cerca, sus gemidos incesantes resonando en los estrechos pasillos del laboratorio. Justo cuando salieron al aire libre, una explosión ensordecedora sacudió el suelo. La entrada del laboratorio se colapsó, enterrando a las criaturas y todo el horror que contenía. El grupo se quedó en silencio, observando cómo el suelo se hundía y la entrada desaparecía bajo toneladas de escombros. La Fortaleza Negra y su terrible secreto estaban sepultados para siempre. Sin embargo,
La memoria de lo que había sucedido en aquel oscuro laboratorio perduraría en sus mentes, una advertencia de los peligros de jugar con las fuerzas más allá de la comprensión humana. Mientras se alejaban del lugar, el capitán Richter hizo un juramento silencioso: nunca permitiría que se repitiera una tragedia semejante. El teniente Hans Bauer, a su lado, compartía el mismo pensamiento. Habían sobrevivido a una pesadilla, pero el costo había sido inimaginable. Sus camaradas, el conocimiento oscuro y la esperanza de una ventaja en la guerra, todo había sido enterrado bajo tierra, donde debía permanecer. En las semanas siguientes, los supervivientes fueron trasladados a otros frentes, y la existencia de Die Schwarzfestung fue eliminada de todos los registros oficiales. La orden era clara: nadie debía saber lo que realmente había ocurrido. El Tercer Reich no podía permitirse un escándalo de tal magnitud. El bosque de Baviera recuperó su tranquila fachada, pero aquellos que conocían la verdad nunca olvidaron. La leyenda de la Fortaleza Negra se convirtió en un oscuro susurro entre los soldados, una historia de advertencia contada en susurros alrededor de las fogatas. Pero para el capitán Richter y el teniente Bauer, la realidad era mucho más aterradora que cualquier cuento. Pasaron los años, y la guerra terminó. Alemania fue derrotada, y el mundo cambió para siempre. Pero en las sombras, en los rincones oscuros de la historia de Die Schwarzfestung seguía viva, una advertencia eterna sobre los horrores que pueden desatarse cuando la ambición y la ciencia se combinan sin límites ni moral. Mientras tanto, en lo profundo del bosque bávaro, los escombros del laboratorio yacían silenciosos. Bajo toneladas de tierra y rocas, los restos de los experimentos fallidos descansaban, inmóviles. Pero en la oscuridad, más allá de la vista y del conocimiento humano, algo parecía susurrar, esperando, siempre esperando, el momento adecuado para despertar de nuevo.